Hola. Eh, Aquí, bueno, de nuevo con ustedes para grabar la segunda presentación. Voy a compartir la pantalla. De nuevo, para su identificación, soy el doctor Ricardo Fecina. Y esta presentación es acerca de la evaluación del crecimiento fetal, para contestar fundamentalmente una pregunta y cómo tratar de resolver esto del crecimiento fetal, que es uno de los problemas que tenemos en salud perinatal, como ya fue expresado también en la charla anterior. Primero, para esto deberíamos definir qué es el crecimiento fetal. A ver qué pasa con la presentación. Y aquí tenemos una definición que, como toda definición, puede ser un poco arbitraria, pero que me pareció la más acorde, y que el crecimiento fetal es el que resulta normal, ¿no? Es el que resulta de una división y crecimiento celular sin interferencias y da como producto final un recién nacido de término en el cual se ha expresado todo su potencial genético. Y aquí tenemos el primer problema, ya que el potencial genético hoy por hoy no lo podemos conocer de cada individuo, por lo tanto, siempre vamos a estar haciendo una aproximación del crecimiento fetal y nunca saberlo con certeza, pues no sabemos el potencial genético de cada feto, por lo menos a la altura actual de los conocimientos. Es por eso que se trató de buscar sustitutos que nos permitan hacer operativamente esta definición, que nos permitan manejarnos clínicamente con esto. ¿Y cuál es este sustituto? Es comparar las curvas, por ejemplo, de peso neonatal en función de la edad gestacional. Y aquí ya tenemos uno de los primeros inconvenientes, y el inconveniente es qué curvas o qué patrones de peso neonatal en función de la edad gestacional usamos. Y como ya vemos aquí, la tradicional y clásica curva de Lutchenko, que es la que debemos el mayor de los respetos porque es la primera y es la que nos llevó a hacer todas estas, digamos, elucubraciones posteriores, comparada con una curva realizada 20 años después en el CLAP, en el año 1983, vemos que los límites de confianza, sobre todo vamos a llegar al percentilo 10 y el 90, que son los que clasifican, el percentilo 10 es sustancialmente más alto que el percentilo 10 de la curva de Lutchenko, y lo mismo pasa con el percentilo 90. Es decir, que la curva de Lutchenko, por diferentes razones, no expresa el potencial de crecimiento normal de una población, aún en los niños de término. Y eso se debe a, entre otros factores, porque no estaba discriminada la patología, por la altura del nivel del mar, que había sido hecho en Colorado, porque había mujeres fumadoras, etc. Y a condiciones que hoy se conocen que producen restricción del crecimiento y por tanto que esa población es excluida. Pero eso no es todo el problema. El problema es además que consideramos en estos patrones, y ahora ya estamos con el patrón el más alto, el que yo le dije, de 1983, aquí vemos este patrón, y de nuevo acá tenemos otro problema. Nosotros decimos que este es el crecimiento fetal normal, pero ¿qué tan normal es un niño que nace a las 33 semanas? Aunque nosotros no seamos capaces de diagnosticarle ni patología a la madre, ni ninguna alteración, ¿por qué nació prematuro? ¿Cuál es la razón? Entonces, ¿cuánto de normal tiene un prematuro como para decir que un niño nacido a las 29 semanas es normal y puede ingresar en su curva? Entonces, con ese planteo, nosotros pensamos, bueno, ahora que tenemos posibilidades de medir el peso intraútero, de estimar, más que medir, perdón, se mide con la balanza, de estimar el peso intraútero a través de diferentes procedimientos y fórmulas,
dijimos, bueno, vamos a ver, de un grupo de niños que fueron seguidos longitudinalmente a través de la edad gestacional y que nacieron todos de término, como ven acá, y que tienen una distribución de peso normal comparado con la curva adecuada, es decir, por supuesto, hay algunos por encima del percentilo 10 y hay otros por debajo del percentilo 10, porque ustedes saben que una distribución normal por debajo del percentilo 10 o por arriba del percentilo 90 está el 10% de la población. Entonces tiene que haber algunos que son más pesados y otros menos pesados, y por supuesto la gran mayoría una distribución acorde alrededor de, del percentilo 50, pero con una distribución normal. A estos fetos que nacieron al término, fueron normales y sobrevivieron toda la vida neonatal, se les había estimado, o sea, teníamos medidas antropométricas, fetales que nos permitían estimar el peso intraútero. Y eso es lo que hicimos. Entonces ahora vemos en la siguiente la comparación de estos niños que habían nacido acá y que se le estimó el peso intrauterino a través de fórmula con aquellos que habíamos medido, como le dijimos hoy, mediante la balanza, peso medido por balanza contra el peso estimado por una fórmula que contemplaba el perímetro abdominal, el diámetro biparietal, el uterino, así se hicieron varias fórmulas. Pero acá lo importante es que se ve que el percentilo 10, que está marcado acá en esta zona, porque no solamente hicimos el percentilo 10 en la zona con rayas oblicuas, y el percentilo 90 son bastante más altos, hay un pedacito que no, pero son bastante más altos que el de los fetos pesados al nacer. Vamos a ver el 10 fundamentalmente, que es el que más nos interesa por la clasificación de niños pequeños o niños con restricción en el crecimiento. Y vemos que cuando más prematuro es el niño, mayor es la distancia entre el percentilo 10 de aquellas curvas tradicionales que se medía el peso cuando el niño nace, o sea que es un prematuro a las 33 semanas que se le mide el peso, de aquellos del niño que está dentro del útero, que es un feto, que está cursando su embarazo normal. Es decir, que estas medidas fetales de niños que nacieron a término, insisto, que son estimaciones, son más altas, el peso es más alto que el percentilo 10 de aquellos niños que nacieron y que fueron considerados normales y pesados. Uno de los primeros que puede pensar es que, bueno, que la curva, que la fórmula subestima o sobreestima el peso de los fetos, y esto no es así porque la curva en realidad al término tiene una tendencia a subestimar el peso. Es decir, que aquí, si bien tenemos un error, porque no es el peso, insisto, medido por balanza, en un peso estimado, podemos descartar que la fórmula sobreestime. Entonces, ahí empieza todo esto, una hipótesis que surge de que los recién nacidos de pretérmino, aún aquellos sin patología conocida o asociada, o que nosotros seamos capaces de diagnosticar al tiempo de hoy, de alguna manera tienen un deterioro en sus medidas de peso y no servirían como patrón cuando uno está usando la comparación. Para evitar esto, que era una fórmula que usábamos para estimar el peso y no la medida directa, dijimos, bueno, ¿qué medidas podemos reemplazar a esto para ver si sucede lo mismo con otras medidas? Y obviamente la medida que se nos ocurrió es la circunferencia o el perímetro craneano. Y aquí ven ustedes un patrón de un grupo de fetos y niños hasta los 6 meses de edad, el mismo grupo, que fue medido el perímetro craneano en forma intrauterina y luego al nacer se lo midió en forma postnatal con cinta métrica y acá a través de la ecografía. Lo que vemos que hay un continuo de crecimiento, acá parece que hay una disminución, pero en realidad no es verdad, esto es por un problemita en que muchas veces el grosor del cuero cabelludo forma una corona, digamos, alrededor de la cabeza, no es la que se mide en ecografía, sino lo que se mide es el perímetro craneano, y por lo tanto al nacer siempre hay una pequeña diferencia que se calcula y se corrige, pero directamente, digamos, para hacer en forma rápida esto, hay una
progresión casi ininterrumpida del crecimiento del perímetro craneano de este grupo de fetos medidos intraútero y seguidos después en la vida neonatal hasta los 6 meses. ¿Qué pasa cuando comparamos estos patrones ahora intrauterinos con, de nuevo, con los tradicionales, aquellos que fueron obtenidos midiendo el perímetro craneano de los niños al nacer? Pasa lo mismo que con el peso. Vamos a tomar un ejemplo. La curva de Usher comparada con estas, vemos que el percentilo 10 siempre está por debajo y que está más por debajo cuando más prematuro, a veces en toda la curva, pero en otras cuando más prematuro es el niño. Acá tiene la de Babson, la de Lutchenko, la de Usher y una realizada en Iclapol, una becaria de Guayasamín. Aquí lo que vemos es entonces que el fenómeno del peso también se refleja en el perímetro craneano, es decir, que cuando más prematuro es el niño, el perímetro al nacer también tiene una modificación y se separa de ese patrón intrauterino. En Usher se ve muy bien cómo, además, al llegar al término, prácticamente se montan las curvas. Pasa lo mismo en el percentilo 50 de Lutchenko, en la de Babson pasa lo mismo en los 3 percentilos, es decir, de que de nuevo este mismo fenómeno se asocia es la misma interpretación del peso. Para seguir avanzando en esta hipótesis de ver si las curvas intrauterinas reflejan el real crecimiento fetal, ¿qué hicimos? Estudiamos unos 48, si mal no sumo aquí, fetos recién nacidos prematuros, todos normales, que hubiesen servido como grupo para formar, para hacer las curvas estas de circunferencia craneana, edad gestacional. Y observen lo siguiente, que el grupo de 28 a 29 semanas que está acá se aleja mucho del percentilo 10, y este es el promedio de los 4, el promedio se aleja mucho del percentilo 10, o sea, acá estaríamos ahora en el percentilo 50, mire dónde está esto. Los de 30 a 39 semanas se alejan menos, pero están por debajo también, aquí lo ven. Los de 33 a 34 siguen por debajo del percentilo 50, que iría por acá, miren dónde está. Y recién los de 35 a 36, que son casi normales, están cercanos, sin estar tan igual por debajo, son este asterisco acá, tan igual por debajo que el percentilo 50 de fetos inútiles. O sea que este grupo de fetos prematuros, su perímetro craneano, que son diferentes, por supuesto, a los este perímetro craneano está por debajo del percentilo 50 siempre y a veces del percentilo 10 de una curva real intrauterina, que es este patrón que nosotros le hemos mostrado previamente. Y recién, en la fecha que le hubiese correspondido nacer, lo cual informa de que estos fetos eran normales, y además su seguimiento posterior, entran en sus carriles de crecimiento alrededor del percentilo 50 y acá ven la evolución de los 4 grupos que están con cierta dispersión, pero por lo menos dentro del rango de la normalidad. Si esto lo vemos no solamente en estas curvas a distancia, es decir, del crecimiento total de la variable, sino las curvas de velocidad, es decir, la velocidad, recuerden que es espacio sobre tiempo, es decir, cuánto crece, sería el espacio, sobre un determinado tiempo, en este caso, cómo fue el crecimiento en velocidad del perímetro craneano medido en centímetros en meses, y vemos que para que esos fetos que al nacer estaban muy por debajo de las velocidades de crecimiento esperadas, tenían que tener una aceleración muy importante, casi pasando, y a veces pasando por encima del percentilo 90, aquellos que venían muy bajos, para luego ir desacelerando y entrando en la velocidad normal. Y todos, prácticamente, los grupos hicieron esto. O sea que todos los fetos que nacieron, los recién nacidos, perdón, que nacieron prematuros, tuvieron que hacer una catch-up, lo que llaman una aceleración en su velocidad de crecimiento para reincorporarse al patrón de crecimiento normal de los niños y estar dentro de la curva de los niños normales una vez en la vida postnatal. O sea, acá hay una gran aceleración, acá lo mismo, acá lo mismo, acá lo mismo. Es decir, que ustedes ven que lo que en la curva anterior, que es la curva a distancia, se veía también, que es esto,
que están por debajo del percentilo 10, en estas nuevas curvas, que son los dos casos de velocidad, ven que se magnifica este proceso de velocidad. Y esto, para que ustedes lo entiendan mejor, es como si un auto va a una velocidad constante, 100 kilómetros por hora, pero para recorrer 100 kilómetros necesita una hora, pero como en el medio pasa la ciudad, está el peaje, etcétera, hay momentos que desacelera y hay momentos que acelera. Es decir, para llegar a recorrer esos 100 kilómetros en una hora, o va constantemente a 100 kilómetros, que es imposible, o ¿qué hace? Hay momentos que desacelera, pasa por el peaje, después acelera más de 100 para recuperar el tiempo perdido. Bueno, esto es más o menos ese concepto y es lo que uno piensa casi con un alto grado de certeza que es lo que hace el feto. Entonces, ¿cómo podemos llevarlo esto al crecimiento fetal? Todos sabemos, si miramos solo acá abajo, porque no nos da el tiempo, que el parámetro más eficaz para medir el crecimiento fetal es el perímetro abdominal, con una razón de verosimilitud muy alta y que nos da una probabilidad post-test, es decir, una probabilidad de que tenga ese diagnóstico de restricción del crecimiento sea cierta, del 90% una vez que realizamos esa medida y que si esa medida está por debajo de los valores esperados. Ahora bien, nosotros podemos hacer también con este patrón de crecimiento del perímetro abdominal fetal según edad gestacional, como lo ven acá arriba, una curva a distancia, es decir, el crecimiento total, que alcanza el perímetro abdominal fetal en un determinado periodo de tiempo, en este caso la gestación, o podemos sacar su primer derivada, que es la velocidad de crecimiento. Y ver cómo es la velocidad de crecimiento, vamos a ver el percentilo 50, que es perdón, están corridos acá los números, disculpen, el percentilo 50, vemos que viene una velocidad más o menos de 10 milímetros, 12 milímetros en las semanas precoces, para aumentar en el segundo trimestre hasta casi 15 milímetros entre las 29, 30 y 31 semanas, y luego desacelera un poco, pero sigue siempre creciendo. Es decir, que la velocidad, de nuevo, como dijimos, es como la del auto, como el ejemplo, no es homogénea, sino que a veces el feto va más despacio, o por lo menos esta medida fetal, el perímetro abdominal, a veces acelera y luego se vuelve a desacelerar. ¿Cómo se ve eso en esa gráfica? Bueno, acá la tienen ampliada por semanas, pero también puede hacerse la otra derivada, que es por volumen previo, es decir, cuánto debe crecer un perímetro abdominal según el perímetro abdominal previo que se medía. Es decir, ya no por edad, sino por volumen. Este concepto tiene esta idea. Para que ustedes lo entiendan bien, si un feto aumenta de 2.000 a 2.500 gramos, aumentó 500 gramos. ¿Qué representa eso? El 25% de su peso previo. Los 500 gramos representan el 25% de 2.000. En cambio, si ese feto creció de 3.000 a 3.500, también creció 500 gramos. Pero esos 500 gramos en 3.000 solo representan el 16%. Es decir, que a pesar de que ser el mismo volumen, tiene diferente implicancia o importancia de acuerdo al volumen previo que uno tenía. O sea, no es lo mismo entonces crecer 500 gramos en 2.000 que 500 gramos en 3.000. Y esto es como lo que ustedes ven acá. Un feto con 220 de perímetro abdominal, estos son los rangos de crecimiento que tiene. Y aquí es interesante porque inclusive se potencia, se ven 30 milímetros cada 2 semanas de crecimiento, etcétera. Acá está el percentilo 50, el 10 y el 90. Si eso lo contrasto contra un feto con restricción del crecimiento, y para que ustedes vean cómo se puede manejar esto, aquí tienen arriba el patrón de crecimiento del perímetro abdominal fetal según semanas de gestación, el crecimiento a distancia, el crecimiento total, y aquí abajo tienen el patrón de velocidad de crecimiento del perímetro abdominal por valor previo y en amarillo por semanas de gestación. Este es un feto, este color mira fuerte, un feto con restricción del crecimiento que se está expresando acá, y este es otro feto más grave con una restricción de crecimiento más seria que ya se empieza a expresar acá. Miremoslo en velocidad de crecimiento, qué es lo que pasa. Fíjense, este feto que acá está representado en color rojo,
A las 28 semanas está pasando está por debajo del percentilo 5, acá haríamos diagnóstico de restricción del crecimiento. Fíjense qué pasa con la curva de velocidad. La curva de velocidad, la roja, de este feto ya a las 24 semanas había tenido una desaceleración marcadísima por debajo del 30 y por debajo del 10. Cuando está por debajo del 10 ya es grave. Cuando está por debajo del 30 hay que prestarle mucha atención porque dos velocidades por debajo del 30 ya me indican que es un feto con restricción seria. Prácticamente no está calcido como en las curvas a distancia, porque el feto que está con velocidad de crecimiento por debajo del percentilo 5 está muerto. No digo que sea, pero prácticamente. O sea que acá la velocidad de crecimiento tiene una característica que los patrones, los puntos de quiebre son diferentes, y todos así fueron probados, y además la característica que les quería mostrar acá, que fíjense que en este caso se adelanta. Este está en las 28 y aquí en el feto está prácticamente en las 25, 26 semanas, o sea que 3 semanas de anticipación. En el caso que está aquí en color violeta o lila, fíjense que aquí a las 36 semanas recién estaba la restricción y acá la desaceleración está alrededor de las 28 semanas, es decir, se anticipa aún más. Con esto, ¿qué les quiero indicar? Que las dos curvas, al final, los dos patrones, al final diagnostican una restricción del crecimiento fetal, pero sin duda que las curvas de velocidad anticipan en 3 semanas, 2, 3 y 4 semanas, esta idea de que el feto va desacelerando su crecimiento y que si continúa así, en el futuro hace una restricción. O sea que nos dan una alerta muy importante en cómo manejarnos cuando estamos controlando el crecimiento fetal. Si eso lo vemos de otra manera, por ejemplo, mirando la comparación de los fetos dobles, o sea, los gemelos con respecto a los únicos, y acá comparando el promedio de crecimiento, vemos, por ejemplo, abajo la curva a distancia, como de los fetos únicos, contrastada contra los fetos gemelares, y vemos que recién se empiezan a separar alrededor de la 27 semana de gestación. Hay una diferencia entre el perímetro abdominal de los fetos únicos con respecto al perímetro abdominal de los gemelares. Y si nosotros lo miramos en score de Z, que es otra forma de ver la velocidad de crecimiento, vemos que a las 25 semanas ya se empieza a separar del promedio. O sea, de nuevo, una anticipación de 2 semanas, he visto de otra manera, pero que avala un poco la idea que anteriormente le he expresado. Por lo tanto, para concluir, y creo que no, ahora espero que sí, bueno, he comprado, perdón, el tiempo, yo diría que las curvas tradicionales extrauterinas, o sea, de peso-edad, circunferencia cefálica-edad, es decir, aquellas que miden estas medidas cuando el feto nace, no traducen el crecimiento fetal normal, sobre todo en embarazos de pretérmino. Y entonces hay que tener cuidado cuando uno usa ese patrón como normal. Y las curvas de velocidad de crecimiento fetal anticipan la sospecha de restricción de crecimiento intrauterino y por lo tanto hay que tenerlas muy en cuenta y comenzar a usarlas para ver cómo podemos ir visualizando la potencialidad de crecimiento de esos niños. Por aquí termina esta exposición, espero que haya salido bien, muchísimas gracias y además quiero agradecer la invitación por parte de Orlando Forastieri y de Manuel, de Alfredo Uranga, y de Alfredo Uranga por la invitación a participar en este simposio virtual. Muchas gracias.